Hola, vamos a dar solución a un ejercicio de circuitos eléctricos donde nos piden que encontremos el voltaje del nodo BA y determinemos las corrientes de la rama 1, 2 y 3. Entonces, pues tendríamos la ecuación acá que sería la corriente 1 más la corriente 3 que entran al nodo igual a la corriente 2 que es lo que sale del nodo. Pero entonces, antes de eso, debemos poner a tierra acá, ya tenemos el nodo B a tierra para hacer que en este punto el voltaje sea 0. Si ese nodo tendría voltaje 0, teniendo 0 en ese punto, el valor de voltaje de cada fuente se toma como el que le entra a las resistencias que vamos a trabajar. Entonces tendríamos lo siguiente: la corriente 1 aquí es igual al voltaje B sub S1, que sería 10 voltios, ahora lo sustituimos, menos el voltaje A, y eso partido en la resistencia de 470, más el voltaje S sub 2 menos el voltaje A, pero partido en la resistencia que los relaciona, sería 820. Y esto es igual al voltaje A menos el voltaje B, pero el voltaje B en este caso lo pusimos a tierra y va a ser 0. Por tanto, el voltaje A quedaría solo, partido en la resistencia de 220. Bien, teniéndolo ahí, entonces pues simplemente vamos a sustituir y pues buscamos darle solución al circuito. El voltaje S1 es igual a 10 voltios menos el voltaje A, cada uno partido en 470, más el voltaje 2, el voltaje S2, eso es igual a 5 voltios partido en 820, menos el voltaje A partido en 820. Y acá, pues como tenemos que este voltaje A también tiene una incógnita, lo pasamos al lado izquierdo, menos el voltaje A sobre 220. Igualamos la ecuación a 0. Ahora sumamos términos semejantes. Tendríamos para los términos semejantes 10 sobre 470 más 5 sobre 820 menos el voltaje A, pero el voltaje A lo vamos a tomar como factor común de 1 sobre 470 más 1 sobre 820 más 1 sobre 220, y esto lo igualamos a 0. Bueno, al hacer la suma, esta suma pues ya sabemos que es incruz, y luego el denominador pues sería de frente, ¿sí? Haciendo la suma nos quedaría que 211 partido entre 7708
más tendríamos que, al hacer esta suma, nos da un número positivo, pero al multiplicarlo por este menos nos da negativo. Por tanto, entonces vamos a colocar el signo negativo. Sería menos. Al hacer la operación nos da 8, 3, 6, 5 partido entre 1.059.850. Es multiplicado por el voltaje A. Y esto es igual a 0. Ahora, los términos independientes los vamos a pasar al lado derecho. Entonces tendríamos que los términos con el voltaje A quedan al lado izquierdo. Y el otro término lo pasamos restando con el signo contrario al que tiene. Ahora, ¿qué nos hace falta? Hay que dejar A solo. ¿Cuál sería la solución? El término que está dividiendo lo pasamos a multiplicar y el que está multiplicando lo pasamos a dividir. Entonces, el voltaje en A vendría siendo igual a menos 211 partido 7.708 por bueno, nos quedaría de esta manera la expresión. Ahorita, al hacerlo, la expresión, al darle solución con calculadora, nos va a dar que es igual el voltaje A es igual a 3,468 voltios. Bien, teniéndolo hasta ahí, la pregunta ¿cuál era? La pregunta era las corrientes en cada rama y el voltaje en A. Entonces ya tenemos el voltaje en A, nos quedaría por hallar la corriente en las ramas, es decir, la I1, I2 y 3. Entonces, pues tendríamos que I1 sería igual a el voltaje de S1, pero ese es 10 voltios menos el voltaje A, que es 3,468 voltios partido entre 470 ohmios. Y eso nos da igual a 0,0139 amperios. Bien, esto sería la corriente 1. Ahora, la corriente 2. La corriente 2, que es la que sale del circuito, sería el voltaje A partido 220 ohmios. Entonces, tendríamos que la corriente 2 es igual al voltaje A
que es 3,46, 8 partido entre 220 ohmios, y eso nos da un total de 0,0158 amperios. Ahí tendríamos la corriente de la rama 2. Ahora, la corriente de la rama 3, que también entra al circuito. ¿A qué es igual? Pues simple, al voltaje S2, que sería 5 voltios, menos el voltaje A, pero el voltaje A ¿cuánto es? 3,468 voltios. Partido en la resistencia 820 ohmios. Y esto nos da igual a 0,0019 amperios. Y allí tendríamos la solución al circuito que nos pide. Tendríamos el voltaje A, que es este de acá, el que nos pidieron. Al solucionar la ecuación nos dio el voltaje A, y pues ya con él se hallan las corrientes. Muchas gracias y espero haber sido claro.